Voy a brincar algunas cosas más. ¿Okay? Voy a la página 3. Es un pecado de cualquiera criticar y encontrar faltas en aquellos que en su manera de trabajar no satisfacen exactamente su mente. Que ninguno culpe o censure a los hombres que han trabajado en Madison. Fuerte. Dice, que ninguno culpe o censure a los hombres que han estado trabajando en Madison. En lugar de quejarte de la obra de tu hermano, levanta tu propia obra descuidada. En lugar de buscar defecto de carácter en tu hermano, investiga tu propio corazón, confiesa tus pecados y actúa honestamente con Dios. Es un reproche que está escribiendo. Haya condenación propia por la obra que yace sin hacer alrededor tuyo. O sea, condénate a ti mismo por lo que no se está haciendo alrededor tuyo. En lugar de poner impedimento en el camino de aquellos que están tratando de alcanzar algo en el sur, permitamos que nuestros ojos se abran para ver el tiempo está pasando y que hay mucho por hacer por ti. El Señor trabaja por medio de varias agencias. Hay algunos que desean entrar a campos nuevos y tomar nuevas líneas de trabajo. Anímesele a que lo hagan. Los adventistas del séptimo día están haciendo una obra grande y buena. Que no se levante la mano de ningún hombre para estorbar a su hermano. Aquellos que han tenido experiencia en la obra de Dios deben ser animados a seguir la dirección del consejo de Dios. No te preocupes de que algunos recursos vayan directo a aquellos que están trabajando, a aquellos que están tratando de hacer obra misionera de una manera efectiva y tranquila. Voy a repetir ese consejo. No te preocupes de que algunos recursos vayan directo a aquellos que están trabajando para hacer la obra misionera efectiva y tranquila, o que están haciendo una obra misionera tranquila. Lo que está diciendo aquí, hermana Rosa, es que ellos tomaron voto de que todo dinero tenía que pasar por la mano de ellos. Y no te preocupes de que el dinero vaya directamente donde esa gente que lo está necesitando. Vaya directamente. Dice aquí, escuchen bien esta parte, página 3. Todos los recursos no deben ser manejados por una agencia o una organización. ¿Escucharon eso? La señora White dice que los recursos del Señor no deben ser manejados por una organización. Eso no es plan de Dios. Ese no es plan de Dios. Todos los recursos no deben ser manejados por una organización. Hay muchos negocios que deben hacerse concienzudamente para la causa de Dios. Se debe buscar ayuda de toda fuente. Hay hombres que pueden hacer la obra de buscar recursos para la causa, y cuando esos hombres están actuando concienzudamente y en armonía con los consejos de sus compañeros de labor en el campo que ellos representan, la mano de restricción no debe ser puesta sobre ellos. Ciertamente ellos son colaboradores con aquel que dio su vida por la salvación de las almas. Sigo leyendo. Los hermanos Sutherland y Magan deben ser animados a solicitar recursos para el apoyo de su obra. Es el privilegio de esos hermanos recibir donaciones de cualquiera de nuestra gente a quien el Señor impresione a ayudar. Ellos deben recibir recursos, los recursos de Dios, con lo cual trabajar. ¿Cuáles son los recursos de Dios? Todos los recursos no deben ser manejados por una organización. Los hermanos Sutherland y Magan deben ser animados a solicitar recursos. O sea, no solamente que se les permita que soliciten recursos, sino que se les anime. Vengan aquí y hablen con la gente y pidan una ofrenda o pidan una donación. Eso es animarlo. Vengan para acá para que ustedes digan la buena obra que ustedes están haciendo y vamos a recoger una ofrenda para ustedes. Eso es animarlo. No solamente permitirle que lo hagan, sino animarlo a que lo hagan. Es el privilegio
de estos hermanos recibir donaciones de cualquiera de nuestra gente a quien el Señor impresione ayudar. Ellos deben recibir recursos, los recursos de Dios con lo cual trabajar. El establecimiento de Madison ha sido impedido en el pasado, pero ahora debe avanzar. Si esta obra hubiese sido considerada a la luz correcta y le hubiera sido dada la ayuda necesitada, hace mucho que hubiéramos tenido una obra próspera en Madison. Nuestro pueblo debe ser animado a dar de sus recursos a esta obra que está preparando estudiantes de manera sensible y digna de recibir crédito a salir a los campos descuidados a proclamar la pronta venida de Cristo. El Señor dirigió a Magan y el Señor dirigió a Sutherland y a Magan como hombre de sanos principios. Los hermanos Sutherland y Magan son elegidos y fieles, y el Señor del cielo le dice de ellos: tengo una obra especial para estos hombres para hacer en Madison, una obra de educar, entrenar hombres y mujeres jóvenes para el campo misionero. El Espíritu del Señor está con sus obreros y ellos caminan humildemente con Él. Voy a brincar un poquito. Aquellos, escuchen bien, de nuestras asociaciones, escuchen bien, aquellos de nuestras asociaciones que han sentido que tienen autoridad para prohibir la recolección de fondos en cierto territorio, ahora les digo, escuchen bien, voy a repetir eso. Aquellos de nuestras asociaciones que han sentido que tienen autoridad para prohibir la recolección de fondos en cierto territorio, ahora les digo, y escuchen lo que le dice: este asunto me ha sido presentado a mí una y otra vez. Ahora doy mi testimonio en el nombre del Señor a aquellos a quien concierna. Donde quiera que estés, retén tus prohibiciones. La obra de Dios no está para ser trabada así. Dios está siendo servido fielmente por esos hombres a quienes ustedes han estado vigilando y criticando. Estos hombres temen y honran a Dios, son colaboradores con Él. Dios te prohíbe poner yugo en los cuellos de su siervo. Es el privilegio de estos obreros, es el privilegio de estos obreros aceptar donaciones y préstamos que puedan invertir para ayudar a hacer una obra importante que grandemente necesita ser hecha. Hermano, esta carta es importante, hermano. Muy importante. Voy a leer esta, página 4, esta partecita aquí dice: todo recurso posible debe ser dado para establecer escuela de la Orden de Madison. Y hermano, si yo no hubiese leído esa cita, yo no estuviera esta noche aquí hablando con ustedes. Pero la señora White dice que todo dinero posible debe ser dado para establecer escuela de esta orden. Nosotros tenemos, hermanos, que establecer escuelas que sigan la orden de Madison. Ahora, escuchen bien, yo les voy a decir algo. Esa palabra orden es muy significativa. ¿Ok? Esa palabra orden es muy significativa y nosotros los adventistas no la queremos aceptar ni entender. Escuche bien. En el Antiguo Testamento se menciona la orden de Melquisedec. ¿Ok? Ahora, la señora White también dice en Consejos sobre Salud, hablando con los pastores, dice: ustedes, pastores, ustedes nunca van a pertenecer a la orden evangélica a menos que adopten la obra médico-misionera. Entonces, por lo menos la Biblia y el Espíritu de Profecía mencionan 3 órdenes. Se menciona la orden de Melquisedec. Yo quiero decirle, David, el rey David, él era de la orden de Melquisedec. Él era sacerdote. Él no era sacerdote de los sacerdotes descendientes de Aarón y no podía oficiar en el templo porque no le correspondía, porque él era de la tribu de Judá, no le correspondía, pero él era sacerdote. Cuando David movió el arca de Obed-Edom a Jerusalén, se vistió de lino.
y se puso un éfod. Y cuando David andaba huyendo de Saúl, a cada rato decía, tráigame el éfod, tráigame el éfod. Entonces, él era sacerdote. Él era sacerdote. Además, la Biblia lo dice. El Salmo, no recuerdo qué Salmo, 89, dice, siéntate a mis pies mientras. Y tú eres sacerdote según la orden de Melquisedec. Entonces Jesús también era sacerdote según la orden de Melquisedec. Y Jetro, la Biblia no dice a qué orden pertenecía Jetro, pero posiblemente a la de Melquisedec o a otra orden. ¿Ok? Ahora, en nuestras días, la señora White dice a los pastores, ustedes nunca van a pertenecer a la orden evangélica hasta que no adopten la obra médico-misionera. Y aquí la señora White dice, todo recurso debe ser dado para establecer escuela de la orden de Madison. ¿Saben, hermano? Nosotros tenemos que cuidarnos con el odio. A nosotros se nos inyecta en el mundo cristiano un odio a los judíos. Jesús dice, la salvación viene de los judíos. Jesús era judío, su mamá, la Virgen María, era judío y todos ellos eran judíos. Pero a nosotros decirnos judíos es una vergüenza. Pero nosotros tenemos que ser judíos por la fe, si no, no hay salvación. Tenemos que ser hijos de Abraham por la fe, si no, no hay salvación. Escuchen bien, hermano. A nosotros se nos inyecta un odio hacia el judío. Pero escuchen bien ahora. Y tómenlo serio. A nosotros en la iglesia adventista se nos inyecta un odio hacia el católico. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Extremadamente cuidadosos con eso. Sí. Escuche bien. Déjeme decirle lo siguiente. Hermano. Nosotros tenemos muchas cosas que aprender de la iglesia católica. Le voy a decir por qué. Porque la iglesia católica es una iglesia corrompida, pero es la iglesia original. Sí. Y la iglesia católica ha aprendido algo que nosotros no hemos aprendido. La iglesia católica, cuando vino Lutero, que la fragmentó y la partió en pedazos, aprendió una lección. Y fue la lección de mantener a su gente dentro de su redil, sin importar la creencia de esa persona. Y eso es lo que esas son. O sea, cuando la iglesia católica ve un católico que está predicando cosas raras, el Papa lo llama, dice, ven, lo invite, le pone su manto y dice, sigue predicando. Y él sigue predicando y todo lo que gana siguen siendo católicos. Él no le da la patada, vete de mi iglesia. No. Sino que esa es una orden. Está en la orden de los jesuitas, está en la orden de los dominicos, está en la orden de los franciscanos y está en un sinnúmero de órdenes. La señora White dice que nosotros tenemos que construir escuelas según la orden de Madison. Entonces esto es una orden. Yo recuerdo que una vez conversando con un pastor, que cuando ellos conversan conmigo me dicen cosas muy interesantes. Y cuando me cuestionan, le digo, lo que pasa, pastor, es que yo pertenezco a una orden diferente. Y abrió los ojos así grandes. A una orden diferente. ¿Ah? Ellos no reconocen la orden de Madison. Eso es una orden. Es una orden esa. Y esa orden no está bajo el control de la iglesia. Que la señora Juárez la estableció. Digo, no la pongan bajo el control de la iglesia. Además, en eventos de los últimos días, la sierva del Señor dice que todo lo que es adventista tiene que ser obra misionera. Obra médica misionera. La obra médico misionera. Todo recurso posible debe ser dado para establecer escuelas de la orden de Madison. Hermano, el Señor está llamando a hombres y a mujeres que guarden sus propias casas y familia y en su lugar vigilen a sus compañeros de trabajo, considerando con celo su salida y su entrada. Miren su atención de sí mismo. El Señor tiene un reporte que hacer de cada alma y que nadie restrinja la libertad de otro. Déjenme volver otra vez. Hermano, déjenme recapitular aquí. Quiero recapitular aquí. Ya le dije 2 veces, y esta es la tercera vez que le digo, hermano, si no